Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Fernández Ávila, soy internista y reumatóloga, me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina, actualmente trabajo en Colsanitas Bogotá y hago parte del grupo de reumatólogos que desarrollan contenido médico para Reuma. A mí me correspondió en este curso hablar un poco sobre el tratamiento de síndrome antifosfolípido. Este es mi conflicto de interés. Werfen patrocinó este ciclo de charlas, sin embargo tengo que aclarar que el contenido de la presentación es completamente responsabilidad mía y fue elaborado con base en evidencia científica. Bueno, como han venido viendo a partir de en todo el recorrido del curso, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad bastante poco frecuente, tiene manifestaciones heterogéneas, lo cual hace difícil hacer como un grupo homogeneizado de pacientes para hacer ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, la evidencia que tenemos para tratar esta enfermedad realmente es de baja calidad. En general son revisiones sistemáticas de la literatura, en general son consenso de expertos. Así que tenemos que tener muy en cuenta que esto es una guía de práctica clínica, son recomendaciones como su nombre lo indica y que tiene que ser individualizado a cada paciente. Todas estas recomendaciones que vamos a ver tienen que ser dependiendo de las características clínicas de cada paciente porque pues no es un bajo nivel de evidencia el que tenemos y son recomendaciones de expertos básicamente. Entonces, haciendo esta salvedad, vamos a hablar un poco de la guía EULAR 2019, que es la única que tenemos disponible. EULAR reunieron también un grupo de expertos, que son los que vemos acá, son reumatólogos e internistas muy prestigiosos que han dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en síndrome antifosfolípido y generaron estas recomendaciones para el manejo del síndrome antifosfolípido en adultos. Antes de meternos de lleno en la guía, vamos a hablar un poco del riesgo trombótico. Tienen que saber que no todos los pacientes con antifosfolípidos tienen el mismo riesgo de desarrollar una trombosis. Entonces, cuando les llega al consultorio un paciente con antifosfolípidos positivos, siempre, antes de establecer un tratamiento, hay que evaluar el riesgo trombótico del paciente, que se hace a través, digamos, de dos aristas. Una es la parte clínica. Vamos a evaluar factores de riesgo cardiovascular tradicionales del paciente, como el tabaquismo, la hipertensión y la dislipidemia, que aumentan el riesgo trombótico en sí mismo. Luego vamos a evaluar si el paciente tiene o no asociado una enfermedad autoinmune, que principalmente va a ser lupus, y después vamos a evaluar ya manifestaciones clínicas propias del síndrome antifosfolípido, como la trombocitopenia. Una vez evaluado el aspecto clínico, tenemos que pasar a evaluar el aspecto serológico, que esto tal vez es lo más importante para determinar el riesgo trombótico del paciente, y es lo que se llama perfil de alto riesgo. El perfil de alto riesgo trombótico está compuesto por todas estas que vemos acá en la imagen. El principal anticuerpo que se asocia a riesgo de trombosis es el anticoagulante lúpico positivo, que como ustedes ya vieron seguramente en el módulo de diagnóstico, tiene que estar determinado en 2 ocasiones separado por 12 semanas. Luego tenemos lo que se llama la doble positividad. Eso es tener un anticoagulante lúpico más una beta-2-glicoproteína o tener anticoagulante lúpico más anticardiolipina positivo. Tenemos lo que se llama triple positividad, que también tiene una relevancia muy importante y es tener los 3 anticuerpos positivos. Y finalmente tenemos lo que se denomina altos títulos persistentes, que como pueden ver a la izquierda de la imagen, altos títulos o medios se definen, por ejemplo, en las anticardiolipinas cuando están mayores a 40 unidades o mayor al percentil 99, y la beta-2-glicoproteína se define un título medio o alto mayor al percentil 99. Todo aquello que no esté incluido en el perfil de alto riesgo se va a considerar como bajo riesgo trombótico. Bueno, ahora sí vamos a hablar puntualmente de la guía EULAR 2019 para SAF. La guía, digamos, se divide en 4 apartados muy importantes. El primero es la tromboprofilaxis primaria, que se refiere a pacientes que son portadores de antifosfolípidos, pero que todavía no han hecho ni trombosis ni manifestaciones obstétricas. Luego está la segunda parte, que es la tromboprofilaxis secundaria, que son los pacientes que ya hicieron un compromiso trombótico, ya sea tipo trombosis o tipo obstétrico, en el cual hay que hacer un tratamiento más específico. El tercera parte de la guía es con respecto al SAF obstétrico y el último es con respecto al SAF catastrófico. Vamos a comenzar por la tromboprofilaxis primaria. Como les comentaba, son pacientes que son portadores de anticuerpos, es decir, que tienen antifosfolípidos positivos y que pueden estar en cualquiera de estos 3 escenarios que vemos acá. Entonces pueden ser pacientes asintomáticos que tienen un perfil de alto riesgo de trombosis o que tienen, adicional al perfil de alto riesgo, tienen factores de riesgo cardiovascular,
como vimos hipertensión, tabaquismo, dislipidemia. El segundo escenario son los pacientes con lupus que tienen antifosfolípidos positivos, ya sea en alto o bajo perfil, pero que nunca en su vida han hecho ni trombosis ni manifestaciones obstétricas. Y el tercer escenario son pacientes mujeres con historia de SAF obstétrico asociado o no a lupus. Entonces, la guía nos recomienda que en estos 3 episodios como tromboprofilaxis primaria, los pacientes deberían recibir aspirina en dosis bajas. ¿Qué es la dosis baja de aspirina? Entre 75 y 100 miligramos día, pero en Colombia solo tenemos la disponibilidad de la dosis de 100 miligramos. Con respecto a la tromboprofilaxis secundaria, son los pacientes que ya desarrollaron un evento trombótico. Entonces, por ejemplo, los pacientes con SAF definitivo que hacen la primera trombosis venosa profunda, nos hacen las siguientes recomendaciones. Uno es hacer tratamiento con anticoagulación con antivitamina K o antagonista de la vitamina K y llevar a un objetivo de INR de 2 a 3. Obviamente todo esto después de haber hecho la primera fase con heparina bajo peso molecular, después de haber hecho la terapia puente, el paciente debe continuar con antagonista de vitamina K. Acá hay una primera salvedad muy importante y es que pacientes con trombosis venosa que tengan triple positividad de antifosfolípidos está completamente contraindicado el uso de anticoagulantes directos o DOACs tipo rivaroxaban, dabigatran, apixaban, porque los estudios demostraron que tienen una alta tasa de eventos recurrentes. No se debe utilizar en eventos venosos con triple positividad. Se puede considerar en algunos pacientes, por ejemplo, que no tengan triple positividad, que tengan alguna contraindicación para el antagonista de vitamina K o que a pesar de tener una buena adherencia al tratamiento no logren alcanzar el objetivo de INR. Con respecto al tiempo de duración del tratamiento, si la trombosis no fue provocada, ellos sugieren hacer anticoagulación a largo plazo. Este término largo plazo no está definido, pero se asume que es mayor a 6 meses y por término indefinido, dependiendo de las características clínicas del paciente. Y cuando la trombosis fue provocada, a pesar de que tenga un diagnóstico de SAF definitivo, el tratamiento se sugiere hacerlo entre 3 y 6 meses. Cuando el paciente tiene un SAF definitivo y hace su primera trombosis arterial, la guía nos sugiere hacer anticoagulación por encima de dejar solamente antiagregado al paciente. Además de esto, nos sugiere llevar un INR con objetivo entre 2 y 3 o 3 y 4, dependiendo del riesgo trombótico del paciente y de sus manifestaciones clínicas. La poca evidencia que se tiene, no hay una diferencia entre 2 y 3 y 3 y 4, depende sobre todo de las características clínicas y del riesgo trombótico del paciente. También nos sugieren que podemos considerar llevar el objetivo del INR de 2 a 3 y adicionar aspirina en dosis bajas. Y esta es otra salvedad muy importante. Pacientes con trombosis arterial tienen completamente contraindicado el uso de DOACs o el uso de anticoagulantes directos tipo rivaroxaban porque también aumenta el evento recurrente de trombosis. Entonces, pacientes con trombosis venosa con triple positividad y pacientes con trombosis arterial tienen contraindicado el uso de rivaroxaban o cualquier medicación de la familia de los DOACs. Cuando los pacientes tienen ya sea trombosis arterial o venosa recurrente, la guía nos sugiere en primera instancia evaluar la adherencia del paciente al antagonista de la vitamina K, porque como todos sabemos hay muchas interacciones con este fármaco, tanto de medicamentos como de alimentación. Entonces, la primera intervención que tenemos que hacer es evaluar si el paciente está siendo adherente al medicamento y si lo está tomando de forma correcta. Si ya hemos chequeado estos 2 puntos, el paciente lo está haciendo de forma correcta, entonces lo que nos sugiere la guía es que podemos adicionar 3 estrategias cuando el paciente no alcanza el objetivo del INR entre 2 y 3. Podemos adicionar aspirina en dosis bajas, podemos intentar llevar al paciente, elevar el objetivo del INR entre 3 y 4 o podemos cambiar a heparina de bajo peso molecular dependiendo del riesgo trombótico del paciente. Con respecto al SAF obstétrico, también tenemos diferentes escenarios. El primero es la mujer embarazada con antifosfolípidos con un perfil de alto riesgo, pero que nunca en su vida hizo trombosis ni manifestaciones obstétricas y que puede tener o no un lupus asociado. Para este tipo de pacientes se sugiere aspirina en dosis bajas. Para las mujeres que ya tienen una historia de SAF obstétrico, pero que no hicieron evento trombótico y que puedan tener asociado o no un lupus, tenemos estas recomendaciones. Si la manifestación obstétrica fueron abortos recurrentes mayor a 3 o una muerte fetal, la guía sugiere adicionar dosis bajas de aspirina más heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas.
pero si la manifestación obstétrica fue un parto pretérmino menor a 34 semanas por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, la guía sugiere aspirina sola o aspirina en dosis bajas más heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas. Todo esto dependiendo tanto del perfil trombótico de riesgo de trombosis de la paciente como el perfil de sangrado. También tenemos otro escenario y son mujeres con SAF obstétrico clínico que no cumple criterios. Por ejemplo, mujeres con menos de 3 abortos, con 1 o 2 abortos, pero que tienen antifosfolípidos positivos. No llegan a cumplir criterios, pero tienen algunas manifestaciones sugestivas de un SAF clínico. Para estas pacientes la recomendación es usar solamente dosis bajas de aspirina y dependiendo del riesgo de trombosis o del perfil de antifosfolípidos, agregar o no heparina de bajo peso molecular. Y para las mujeres que requirieron durante el embarazo el uso de profilaxis con heparina, se recomienda continuarla hasta 6 semanas después del parto, ya que este periodo posparto tiene un alto riesgo trombótico, incluso en mujeres sin síndrome antifosfolípido. Con respecto a las mujeres que tuvieron complicaciones obstétricas recurrentes, a pesar de estar con aspirina, con heparina bajo peso molecular, tenemos estas 4 opciones de tratamiento. Una es pasar la dosis de profilaxis terapéutica de la heparina de bajo peso molecular. Otra opción es agregar hidroxicloroquina. También podemos agregar dosis bajas de prednisolona, pero solo en el primer trimestre del embarazo. Y en casos muy seleccionados, que ya sean pacientes que tengan en riesgo su vida, por ejemplo, considerar el uso de inmunoglobulina intravenosa. También tenemos otro escenario y son las pacientes embarazadas que no han tenido nunca complicaciones obstétricas, pero que tuvieron algún antecedente de una complicación trombótica, trombosis venosa o trombosis arterial, y que en este momento se encuentra embarazada. Estas pacientes se recomienda sí o sí el uso de aspirina en dosis bajas asociado a heparina de bajo peso molecular en dosis terapéuticas. Finalmente vamos a hablar del SAF catastrófico. Como vienen viendo en el transcurso del curso, esta manifestación es poco frecuente y tiene una carga muy alta de morbimortalidad. Hay algunos factores precipitantes que se han logrado dilucidar, como la discontinuación del anticoagulante de forma súbita, las infecciones, las cirugías. Si bien no hay evidencia científica de buena calidad al respecto, no hay ensayos clínicos, los pocos datos que se tienen realmente son de registros de pacientes, pero sugieren que la primera línea de tratamiento se haga con estos que tenemos a continuación e incluso de forma combinada para mejorar la eficacia del tratamiento. Estos medicamentos serían el uso de corticoide, de heparina, ya sea de bajo peso molecular o no fraccionada, recambios plasmáticos y en casos severos, dependiendo del grado o el riesgo de mortalidad del paciente o de morbilidad muy alta, se debe considerar incluso el uso de inmunoglobulina intravenosa. Para lo que se denomina SAF catastrófico refractario, ellos nos sugieren 2 estrategias. Una es la depresión de células B con rituximab y la otra es la inhibición de complemento con eculizumab, pero es un medicamento que tiene un costo sumamente elevado, que es difícil de indicar en Sudamérica. Sin embargo, todo tiene que ser en el contexto clínico y si el paciente lo llega a requerir, también es una opción que podemos considerar. Bueno, finalmente, a modo de conclusiones, el tratamiento del síndrome antifosfolípido es completamente un reto, ya lo hemos venido hablando durante toda la charla. Desafortunadamente no hay evidencia científica de alta calidad que nos soporte las decisiones clínicas. Son pacientes que tienen una morbilidad elevada, sobre todo, por ejemplo, en el SAF obstétrico, en el SAF catastrófico. Entonces son pacientes que sí o sí tenemos que tratar dependiendo del contexto clínico, que tenemos que individualizar dependiendo del riesgo de trombosis, del riesgo de sangrado y desafortunadamente no tenemos una evidencia dura en la cual apoyarnos. Sin embargo, tenemos recomendaciones con baja calidad, pero también son opiniones de expertos que se dedican a este tema en el mundo entero, entonces tenemos cierta tranquilidad de que la guía nos puede dar pautas de tratamiento, pero volvemos a lo mismo, son recomendaciones. Son pacientes que se tienen que adaptar e individualizar en cada paciente. Para finalizar, les recuerdo que en Reumap tenemos también un módulo de síndrome antifosfolípido fuera de este curso en Reumap Educación. Hablamos un poco de definición, de epidemiología, de manifestaciones clínicas.
Tenemos también ya los nuevos criterios de clasificación de SAF. Recuerden que en reumatología en general no hay criterios de diagnóstico, son criterios de clasificación. Y tenemos también cargada la guía de EULAR 2019 de la que estuvimos hablando, si tienen alguna duda para que puedan refrescar sus conocimientos. Esperamos que estas charlas, este ciclo de charlas sean de su agrado, que tengan la mayor utilidad clínica en su consultorio, en su práctica diaria. Muchas gracias por su atención.